Bueno, yo les estaba diciendo que las explicaciones de la temática que vimos el día de ayer ya están en el canal de YouTube y de igual manera se compartió con ustedes a través del grupo de WhatsApp para que por favor lo revisen, estén atentos a las explicaciones. eh, si volvemos a presencialidad, quizás la próxima semana, entonces deben llevar la guía con ustedes a través del dispositivo o si gustan ustedes descargarla e imprimirla o fotocopiarla, por mí no hay ningún problema, pero es para que sea trabajada en el cuaderno. Es decir, como siempre les he pedido, por favor no peguen, sino que el resumen de los conceptos importantes tienen que estar plasmados en el cuaderno, pues obviamente de su puño y letra. Entonces es necesario que lleven la guía para que la podamos trabajar en el espacio que tenemos del martes y el miércoles procederemos a hacer la evaluación. Si no nos alcanza de pronto el tiempo hasta el miércoles, en la segunda hora del miércoles haríamos la evaluación, porque pues creo que es tiempo suficiente para hacerla. Entonces, chicos, como les decía, vamos a ver en este espacio unos videos complementarios del tema que se explicó ayer y de ser posible podemos sacar apuntes teniendo en cuenta que de estos videos también vamos a hacer algunas preguntas de la evaluación. Entonces, me permiten, ya les voy a compartir. Antes que nada, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta con respecto al tema que vimos el día de ayer? No, profe. Los demás, estoy pendiente de los exámenes, ¿no, chicos? Por favor, para que quienes no hayan enviado todavía el cuestionario con las respuestas de los que estuvieron en casa, por favor lo compartamos a través del WhatsApp. Entonces, ¿dónde estoy? Estímulos y respuestas. Ay, pero cogí el que no era, espérenme un momentito. Listo. Ahí miran, chicos. Sí, señora. Entonces, voy a agrandar la pantalla. Este es un video general, o sea, va a darnos como una introducción al tema. ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien, que estés aprendiendo muchas cosas y que vayas aprobando los exámenes. ¿De acuerdo? En este vídeo vamos a hablar sobre estímulos y respuestas. Para ello empezamos con pregunta de examen. ¿A qué llamamos estímulo? Llamamos estímulo a cualquier cosa que es capaz de crear una reacción en nuestro cuerpo. ¿Vale? Esos serían los estímulos. A esa reacción que tiene nuestro cuerpo frente a un estímulo, lo llamamos respuesta. ¿Vale? Tenemos un estímulo, algo que provoca una reacción, y esa reacción la llamamos respuesta. Muy bien. Los estímulos pueden ser internos o externos. Los estímulos internos, aquellos que se producen en el interior de nuestro organismo. Los externos, pues los que se producen fuera. ¿Vale? Por ejemplo, pues un incendio. Un incendio que se produce fuera, lo vemos y nos provoca una reacción, nos provoca una respuesta. Tenemos el estímulo, que sería el incendio, y la respuesta, pues la respuesta me imagino que sería correr, ¿verdad? Vale, estímulo y respuesta. Estímulos internos o externos. ¿Quién se encarga de recibir esos estímulos? Pues a los encargados de recibir los estímulos los llamamos receptores. Estos receptores los dividimos en dos, receptores internos y receptores externos. Pero no los dividimos así porque unos estén dentro y otros estén fuera. Los dividimos así según el tipo de estímulo que reciban. Estímulo interno, pues se llamará receptor interno. Si el estímulo es externo, lo llamaremos receptor externo, pero no porque el receptor esté fuera de nuestro organismo. Por ejemplo, el receptor externo
consideraríamos a los sentidos. En el ejemplo del incendio, nosotros vemos el incendio es el estímulo que nos provoca una reacción, nos provoca una respuesta. Ese estímulo lo hemos recibido por medio de la vista. Por ejemplo, la vista es un sentido, pero que pertenece a nuestro cuerpo, ¿vale? Pero el estímulo que recibe ese receptor es un estímulo externo, ¿vale? Lo digo para que no nos confundamos, no pensemos que los receptores internos son los que están dentro y los receptores externos los que están en el cuerpo de otro. No podría ser, ¿verdad? Son los dividimos según los tipos de estímulos que reciben. ¿Vale? Receptores externos y receptores internos. En cuanto a las respuestas, pues pueden ser glandulares o pueden ser musculares. Las glandulares serán aquellas que las glándulas de nuestro organismo producen sustancias en respuesta a ciertos estímulos, ¿vale? Y las respuestas musculares pues son aquellas en las que nuestro cuerpo responde de forma muscular, responde con movimiento. ¿De acuerdo? Respuestas glandulares o respuestas musculares. Es un tema muy, muy fácil, ¿vale? Os dejo un esquema resumen. Los estímulos pueden ser internos o externos. Los receptores también pueden ser internos o externos. Pero los receptores los tenemos que dividir pensando en el tipo de estímulo que reciben. Y la respuesta pues, puede ser glandular, las glándulas de nuestro organismo, o una respuesta muscular. En el caso del incendio, ¿qué haríamos? Correr. Músculos, ¿verdad? Corriendo, pues sería una respuesta muscular. Bueno, aprenderlo así rápidamente es un tema muy fácil. Portaros bien, estudiar mucho y divertiros todo lo que podáis. ¿Vale? Hasta luego. Listo, este es el primero de los videos que les quería. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la respuesta a estímulos en... Este es el segundo, chicos. ¿Sí lo pueden ver en la pantalla? Sí, señora. Bacterias, protistas y hongos. Entonces, los organismos unicelulares o multicelulares carecen de células especializadas, ¿cierto? O sea, células que se fundamentan en realizar alguna actividad específica. Esto no lo vemos en este tipo de organismos. Entonces, por lo tanto, el individuo completo debe captar todo el estímulo y de esta forma elaborar la respuesta y a su vez ejecutarla. En este tipo de organismos encontramos dos tipos de respuestas. La primera respuesta es una respuesta dinámica. Estas son aquellas que implican movimiento por parte del organismo acercándose o alejándose del estímulo. Este tipo de movimientos son llamados tactismos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el organismo va a empezar a buscar a acercarse a X o Y situación ambiental y esto va a hacer que le llame la atención o que la rechace. Entonces, se va a dar que se pueda acercar o se pueda alejar a esta acción que esté ocasionando el estímulo. ¿Listo? Y tenemos la respuesta estática, que son aquellas que implican una transformación en la estructura celular, pero no produce movimiento. Un ejemplo de esto es la secreción de sustancias para poder formar una capa protectora cuando las condiciones externas son adversas. O sea, esto quiere decir que de pronto las bacterias, cuando sienten que están en un medio bastante ácido, por ejemplo, van a crear una capa, lo cual les va a dar como cobertura para poder subsistir en este medio sin que esa acidez los afecte. ¿Listo? Entonces, este proceso es llamado como enquistamiento, lo cual, como les explicaba, va a permitir que el organismo pueda permanecer aislado en espera de que se presenten algunos cambios que les pueda favorecer en este medio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vemos imágenes de diferentes bacterias, de diferentes protistas, protozoos, hongos, ¿cierto? Que son los que vamos a estar trabajando. Pero en la clase de hoy vamos a hacer énfasis principalmente en
las bacterias, ¿listo? Entonces, en el caso de las bacterias, pues estas poseen receptores en la membrana que van a enviar señales a los cilios o los flagelos. Recuerden que los cilios y los flagelos son como extensiones, ¿cierto? Que hace la célula por medio del citoplasma y la membrana para así poder darle movimiento a las bacterias. ¿Listo? Pues lo que va a permitir estas extensiones, estos cilios o flagelos, pues van a permitir que las bacterias se puedan acercar o se puedan alejar del estímulo. También, o bueno, no obstante, el mecanismo por el cual captan el estímulo y señalizan a las estructuras locomotoras, las que ya les mencioné, que son los cilios y los flagelos, pues es muy poco conocido, no se ha podido trabajar con mucha fuerza en esto. Un ejemplo claro es el caso de las cianobacterias. Recuerden que son bacterias que pueden realizar fotosíntesis, ¿cierto? Porque tienen algunas estructuras similares a los cloroplastos. Estas se pueden mover en la columna de agua, regulando la cantidad de gas que hay dentro de sus vesículas internas. Este comportamiento de subir y bajar en la columna de agua les permite acceder a la región en la cual en la columna puedan presentar condiciones favorables de luminosidad o disponibilidad de oxígeno. Entonces, estas bacterias, como ya lo mencionaba, pues puede estar en el transcurso de toda la columna de agua, ¿cierto? Para poder tomar los recursos que más necesite, ya sea luz o sea oxígeno. ¿Listo? Espero que esta explicación haya sido clara. Van a encontrar algunas preguntas en base a esto. Y esperen un momentico. Y esta es la respuesta en plantas que quería también mostrarles. Y con ese finalizamos para que puedan dar inicio al desarrollo de su guía de trabajo. Dura 5 minuticos nada más y posterior a ello nos desconectamos para poder empezar ya la guía de trabajo, ¿no, chicos? Función de relación en las plantas. Las plantas, como seres vivos que son, realizan la función de relación, pero reaccionan a estímulos distintos a los que reaccionan los animales y elaboran también respuestas diferentes. Recepción de estímulos. Las plantas no tienen sistema nervioso, ni órganos de los sentidos como los animales, pero cuentan con células receptoras que detectan variaciones del medio a través de distintas sustancias. Así perciben los cambios que se producen en su entorno y pueden reaccionar de la manera más adecuada para sobrevivir. Los estímulos a los que responden pueden ser diferencias en la intensidad de la luz, en la cantidad de agua, variaciones de presión o de concentración de alguna sustancia en el medio, e incluso cambios de temperatura, tanto estacionales como variaciones en el clima. El desarrollo normal de una planta depende de la interacción de factores externos, luz, nutrientes, agua, temperatura, e internos, hormonas. Las hormonas son sustancias de composición química variable que regulan y coordinan las funciones vitales, entre ellas la función de relación. Las auxinas son hormonas que definen el crecimiento de la raíz y el tallo de la planta, por lo que son imprescindibles para realizar la función de relación. Las plantas responden a los estímulos que reciben del medio con movimientos que pueden ser pasajeros o permanentes. Los movimientos momentáneos se llaman nastis y los movimientos o respuestas permanentes tropismos, y están relacionados con el crecimiento. Tipos de nastias. Fotonastia. Es la respuesta a la luz, como la apertura de ciertas flores al amanecer o al anochecer. Geonastia. Movimiento provocado por la fuerza de la gravedad. Por ejemplo,
las ramas pesadas y alargadas que van doblándose y creciendo hacia el suelo en un bonsái. Haptonastia o tigmonastia. Respuesta por el tacto. Por ejemplo, en las hojas de las mimosas, al tocarlas se cierran. Hidronastia. Respuesta a la humedad del ambiente, como en la apertura de los esporangios en los helechos. Quimionastia. Respuesta a agentes químicos, como variaciones en el pH, actividad de agua, etc. Nictinastia. Cuando el estímulo es la sucesión día-noche y la respuesta es la posición de la hoja, las cuales se encuentran extendidas durante el día y plegadas durante la noche, como en el caso del trébol. Termonastia. Respuesta a las variaciones de temperatura, como en el cierre de la flor de tulipán o la de la azafrán. Traumatonastia. Respuesta producida por una herida o como consecuencia de esta, como en el caso de la mimosa sensitiva, que cerrará todos sus folios si le cortamos una sola hoja. Tropismos. Son movimientos permanentes de la planta o de algún órgano como respuesta a un estímulo externo, que actúa en una sola dirección. De modo que el crecimiento de la planta está orientado en función del estímulo. Si el crecimiento de la planta se acerca al estímulo, el tropismo es positivo, y si se aleja es negativo. Tipos de tropismos. Fototropismo. Corresponde a una respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. Geotropismo o gravitropismo. Respuesta producida cuando el estímulo es la fuerza de gravedad. Hidrotropismo. Es la respuesta producida cuando el estímulo es la humedad. Pigmotropismo. Es la respuesta direccional o movimiento de la planta al hacer contacto físico con un objeto sólido. Quimiotropismo. Es el movimiento de orientación del vegetal. Es provocado por la presencia de sustancias químicas como sales disueltas, oxígeno, etc. Este comportamiento permite que el vegetal tenga un encuentro directo con dichas sustancias. Listo, chicos, entonces esos son los videos complementarios que quería compartir con ustedes el día de hoy. Tienen este espacio de esta horita que sigue para que puedan empezar a desarrollar la guía. Ya está la guía en el grupo, por favor revísenla. El día de ayer la puse, al igual que la grabación de las explicaciones del tema. Entonces, por favor, pueden dar inicio al trabajo que está en la guía. Ustedes saben que siempre se debe hacer el resumen correspondiente. Quienes quieran transcribirla lo pueden hacer, no hay ningún problema. El resumen tiene que contener todos los conceptos explicados para que ustedes los puedan entender y lógicamente haremos los dibujos y el taller. Entonces, por favor, para que a partir de este momento ustedes utilicen este espacio de tiempo, la hora que nos queda de clase, para que iniciemos el trabajo. No es bueno que dejen el trabajo para horas de la tarde porque pues se les cruza con otras actividades. Entonces utilicen bien el tiempo que tienen ahorita para que puedan empezar a hacer su trabajo de biología. Les agradezco muchísimo por estar pendientes de la clase y espero que nos podamos ver en la próxima semana. Ya les estaremos informando si vamos en presencial o en virtual. Si es en virtual, de pronto el examen que vamos a hacer lo hacemos a través de una plataforma interactiva, ¿listo? A través de pronto de un juego. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy feliz. Chao, chicos. Chao, profe. Hasta luego.